Hola, ¿cómo están? Bueno, la idea de hoy es poder hablar de una arritmia que se llama fibrilación auricular y poder brindarles información sobre esta arritmia, qué debemos hacer, cómo debemos tratarla, y para esto he invitado a una amiga, cardióloga, la doctora Camila Antonieta. Ella trabaja en el servicio de electrofisiología y arritmias del Instituto Cardiovascular de Rosario. Camila, muchas gracias por estar acá presente. Gracias a vos, Nico, por la invitación. Bueno, un placer. Como dijimos, vamos a charlar un poquitito de lo que es la fibrilación auricular. Primero vamos a hablar de qué es una arritmia. ¿A qué le llamaríamos una arritmia, por ejemplo? Bien, bueno, una arritmia es una alteración del ritmo cardíaco. Habitualmente la frecuencia cardíaca es entre 60 y 100 latidos, y una arritmia puede ser en más o en menos. O sea, podemos tener arritmias con frecuencias cardíacas menores de 60 latidos y se denominan bradiarritmias, o también podemos tener arritmias que van por encima de 100 latidos, se llaman taquiarritmias. Y después también podemos clasificarla dependiendo de dónde vienen las arritmias en el corazón. Si las arritmias nacen de la parte superior del corazón, que se llaman aurículas, se denominan arritmias auriculares, y si vienen de la parte inferior son las arritmias ventriculares. Bien, y lo referente a lo que es este trastorno del ritmo, también, por ejemplo, que se pierda la regularidad de la frecuencia cardíaca, ¿puede ser denominado arritmia? Exacto. Habitualmente el ritmo cardíaco es un ritmo regular, salvo algunas situaciones que están dentro de la normalidad, pero la irregularidad denota una arritmia también. Y sí, uno puede detectar una arritmia mediante, por ejemplo, la toma del pulso, en donde detectamos una irregularidad de los latidos, entonces sospechamos que puede haber una arritmia. Hemos elegido hablar de la fibrilación auricular en este caso porque es una arritmia que está presente en la población, y con el aumento de la longevidad hay cada vez más personas añosas y es más frecuente encontrarnos con esta arritmia. ¿Qué es precisamente la fibrilación auricular? Bueno, tal cual, como vos lo decís, es una arritmia muy prevalente a medida que aumenta la edad del paciente. Es decir, a mayor edad, mayor prevalencia de la fibrilación auricular, que es una arritmia que, como su nombre lo indica, nace de las aurículas y se caracteriza por latir las aurículas de una forma caótica, irregular, desorganizada, y eso trae aparejado complicaciones, porque al latir de una forma caótica, eso genera un estancamiento sanguíneo con la posible formación de trombos, coágulos que pueden viajar por la circulación general y traer aparejada la complicación más temida de la fibrilación auricular, que es el accidente cerebrovascular. Bien. Lo que nosotros vemos habitualmente es que la aurícula se contrae, después se contrae el ventrículo. Esto es una regularidad que tenemos habitualmente. Justamente esto que describe Camila muy bien es que se pierde la capacidad de contracción y de lavado de esta aurícula. Cuando habitualmente se contraería y liberaría la sangre, empieza a moverse de una forma desorganizada, y eso no permite una contracción adecuada. Al no permitir esta contracción adecuada, lo que nosotros podemos tener es un estancamiento de la sangre, sobre todo en algunos territorios donde estamos más predispuestos, y eso puede generar algún coágulo o algún trombo, ¿sí? Ese trombo puede quedarse ahí o puede, como dijo Camila muy bien, emigrar y ir a distintos territorios. Principalmente por la cuestión de circulación, estos trombos suelen ir o pueden llegar a ir a la cabeza y generar lo que se llama un accidente cerebrovascular, o pueden ir a distintas arterias de las piernas y generar una obstrucción aguda de las piernas, o también a distintos territorios. Esa es la complicación más temida. ¿Y cómo nosotros podemos darnos cuenta que tenemos una fibrilación auricular, por ejemplo? Bueno, la fibrilación auricular habitualmente da síntomas que pueden ser: el paciente puede sentir palpitaciones, o sea, sensación de latidos en el pecho, puede notar dolor torácico, puede notar que cambió su capacidad al esfuerzo, notar limitaciones en el día a día, puede sentir mareos, incluso desmayos, y no es poco frecuente encontrarnos con un subgrupo de pacientes que son asintomáticos, en donde el diagnóstico es un hallazgo, el paciente que viene a la consulta en el consultorio
y uno les toma el pulso, le toma la presión, o le hace un electro y diagnostica una fibrilación auricular, en ese caso es asintomática. Bien. Lo que habitualmente entonces notamos puede ser un aumento de la frecuencia cardíaca, de las palpitaciones cotidianas. Y en el caso de estos relojes que están tan de moda, los smartwatch que suelen medir frecuencia cardíaca, ¿nos pueden servir, por ejemplo, para diagnosticar una arritmia o puede alarmarnos en algún punto y decir, ¿hay algún riesgo de arritmia? Sí, la verdad que eso es una novedad muy importante por el hecho de que ya está avalado científicamente la utilización de estos relojes inteligentes para detectar y para lo que llamamos el screening, en la búsqueda, la pesquisa de la fibrilación auricular, que nos permite acortar tiempos, y eso es muy importante. Estos relojes pueden detectar una irregularidad, como vos decías, en el ritmo, y a su vez hay algunos relojes que tienen la función también de dejar registrado un canal con un trazado muy similar al electrocardiograma y permiten ver con nitidez esta alteración del ritmo y, como les decía, cortar tiempos, porque el paciente puede venir al consultorio y ya mostrarnos lo que quedó registrado en presencia de esas palpitaciones que sentía. Y también la tecnología a veces nos puede permitir que ese trazado se le transfiera directamente al médico para que lo pueda ver. Exacto. Y analizar, que nos permite en vivo tener alguna acción. A veces está presente esta arritmia, la podemos diagnosticar y al transmitírsela al médico, el médico, si considera que es una arritmia que necesita un tratamiento con más urgencias, derivarlo, por ejemplo, a una guardia. Exacto. Muy bien. ¿Y qué factores nos van a predisponer a la fibrilación auricular? Sabemos que la edad es uno de los factores, a medida que vamos envejeciendo estamos más proclives a tenerla. ¿Pero qué otros factores nos van a predisponer a tener la fibrilación auricular? Bueno, sí, excelente pregunta. Como vos decís, la edad es un factor muy importante porque a medida que el paciente avanza en edad tiene más riesgo de padecer fibrilación auricular. Los factores son múltiples, entre ellos está la presencia de hipertensión, fundamentalmente si el paciente no está controlada su hipertensión, o el padecer alguna enfermedad cardíaca, ya sea valvular, antecedentes de enfermedad coronaria, como ser un infarto, angina de pecho, insuficiencia cardíaca, que tenga una cardiopatía congénita, también es un factor predisponente, o pacientes que puedan padecer alguna enfermedad crónica, pacientes con EPOC, insuficientes renales crónicos, diabéticos, también tienen mayor riesgo de padecer fibrilación auricular. Los trastornos endocrinológicos, no debemos olvidar siempre de buscar pacientes que tengan alteraciones tiroides, ya sea el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, también son posibles causas de fibrilación auricular. Y después hay una entidad clínica que es la apnea de sueño, que también se relaciona mucho con la fibrilación auricular y que quizás es importante interrogar en el consultorio, preguntarle al paciente o al acompañante de nuestro paciente si ronca o si tiene episodios de pausas a la noche, que es un predictor muchas veces de que el paciente tiene una apnea de sueño, y en muchos casos estos pacientes tienen fibrilación auricular también. Bien, buscarlos en este grupo de pacientes, a veces no están presentes en las consultas, pero en este grupo de pacientes los médicos debemos pesquisar un poquito más y buscarlos, ¿sí? Esto de la apnea es muy importante también porque los pacientes que tienen apneas nocturnas también están predispuestos a otras enfermedades cardiovasculares, y obviamente los pacientes que roncan o que tienen apneas suelen tener sobrepeso, obesidad o trastornos en la alimentación. Entonces hay que trabajar en la alimentación, pero también hay dispositivos como máscaras que generan presión positiva al dormir, que reduce las apneas y reduce las complicaciones de fibrilación auricular. Supongamos que viene un paciente con una fibrilación auricular. ¿Qué debemos hacer nosotros desde el punto de vista del tratamiento? ¿A qué pacientes debemos pensar en anticoagular, por ejemplo? Bien, bueno, cuando un paciente viene con fibrilación auricular, el tratamiento tiene dos pilares fundamentalmente. Primero tenemos que trabajar sobre controlar la frecuencia para evitar los síntomas del paciente, o ver si decidimos restablecer el ritmo cardíaco en el caso de que el paciente esté con fibrilación auricular en el momento de la consulta. Y después un pilar fundamental es valorar la indicación de anticoagulación para este paciente en función de un contexto clínico. O sea, cada paciente es individual, o sea, el riesgo
de formación de coágulos, de embolia, es individual. Entonces tenemos que ver qué riesgo tiene mi paciente y si es un paciente candidato a recibir la anticoagulación. Y este riesgo es dinámico, o sea, en cada consulta uno tiene que reevaluar esto. Quizás un paciente al principio no es candidato para anticoagulación y después el paciente empieza con hipertensión, con problemas cardiovasculares que lo hacen un paciente de riesgo para padecer un accidente cerebrovascular, y en ese caso uno indica una anticoagulación. Pero fundamentalmente es estratificar, como nosotros decimos, qué riesgo tiene nuestro paciente en función de factores de riesgo. Bien. Estos factores de riesgo van a tener que ver con la presencia o no de presión alta, la presencia o no de insuficiencia cardíaca, de diabetes, la edad de nuestros pacientes, si tienen o no eventos cardiovasculares, como muy bien dijiste vos. Y eso nos va a permitir con distintas escalas poder decidir si necesita anticoagulación nuestros pacientes. Y en lo referente a lo que es la anticoagulación, nosotros decidimos anticoagular un paciente. Sabemos que desde hace unos 10 años más o menos hay drogas que son anticoagulantes directos, que son más novedosas que drogas que usábamos anteriormente. Con estas drogas nuevas, que se llaman Rivaroxaban, Apixaban, Dabigatran, ¿estamos logrando reducir el riesgo de accidente cerebrovascular de nuestros pacientes? Exactamente. Estos nuevos anticoagulantes, que ya no deberíamos utilizar el término nuevo porque ya, como vos decís, pasaron más de 10 años, han revolucionado un poco el tema de la anticoagulación por el hecho de que permite reducir el riesgo de accidente cerebrovascular, de mortalidad y eventos, y con un riesgo de sangrado mucho menor a lo que veníamos acostumbrados con los anticoagulantes que veníamos utilizando. Más que nada porque permite mantener dosis más estables y no son drogas que no tienen demasiadas interacciones con comidas y medicamentos y demás. Estas drogas nos permitirían tener un buen nivel de anticoagulación y un bajo riesgo de sangrado. Siempre que nosotros decidimos anticoagular a un paciente, tenemos que tener en la balanza esto, el riesgo de sangrado y el riesgo de embolia, ¿sí? La mayoría de veces que decidimos anticoagular a un paciente es porque el riesgo de embolia está presente. En lo referente a lo que es la actividad física, ¿tiene alguna limitación un paciente con fibrilación auricular? Bueno, fundamentalmente va a estar relacionado con el adecuado o no control de la frecuencia cardíaca. Si yo elijo que mi paciente permanezca con fibrilación auricular y tome una conducta de controlar la frecuencia cardíaca, ese paciente no debiera tener limitaciones y podría llevar a cabo actividades físicas aeróbicas, ya sea recreativas o no, sin limitaciones. Todo va a estar en función del adecuado control de la frecuencia cardíaca que yo haga con este paciente. Sin embargo, hay un subgrupo de pacientes que pueden persistir con síntomas a pesar de que yo les controle adecuadamente la frecuencia, porque como vos decías anteriormente, se pierde esa sincronía entre las aurículas y los ventrículos. Entonces eso a algunos pacientes les puede generar limitaciones en sus actividades diarias. Y bueno, y eso también es un factor que nos condiciona también a la hora de tomar la conducta, para ver si nuestro paciente es un paciente candidato a pensar en restablecer su ritmo normal y que no quede con fibrilación auricular. Bien. Nosotros tenemos diversos estudios que nos dicen que la actividad física la mayoría de los pacientes va a prevenir el desarrollo de la arritmia, primer punto, y los pacientes con la arritmia vamos a mejorar el pronóstico. Entonces debemos intentar a todos nuestros pacientes darle esta cuota de actividad física y estimularlos para que lo hagan. Esto que das el pie acá es muy importante, esto de tratar de mantener el ritmo sinusal, que sería el ritmo normal de nuestros pacientes, es nuestra meta en la mayoría de los pacientes. Hay algunos casos muy seleccionados, sobre todo en pacientes muy añosos, con refractariedad a la arritmia, que uno decide dejarlos con la arritmia y controlar la velocidad. Pero, ¿qué estrategias tenemos para tratar de mantener al paciente en el ritmo normal nosotros? Bien. Bueno, si uno opta por restablecer el ritmo sinusal, el ritmo normal, uno puede pensar en medicamentos. Si no, tenemos lo que se llama cardioversión eléctrica, que es una intervención que se hace con el paciente internado en unidad coronaria, monitorizado. Se hace una sedación y con una descarga eléctrica en el tórax se hace un stop de la actividad eléctrica y se restaura el ritmo sinusal, con una alta tasa de éxitos y bajos riesgos y complicaciones.
Y si no, también podemos pensar en restablecer el ritmo con un procedimiento que se llama ablación de las arritmias cardíacas, ablación de la fibrilación auricular, que es un procedimiento invasivo en este caso, que lo que intenta es eliminar el sustrato, o sea, aquellas células que dan origen a la fibrilación auricular. Y si optamos por esta técnica, por este tratamiento, tenemos dos tipos de ablación. Tenemos un tipo de ablación que utiliza calor para generar estas lesiones, que se llama ablación con radiofrecuencia. Y después, si no, tenemos otro tipo de ablación que utiliza el frío, que se llama crioablación. Cualquiera de las dos técnicas está disponible, se puede utilizar con similares resultados. Bien, entonces elegiríamos como último escalón terapéutico, por así decirlo, en pacientes seleccionados, una ablación. Para explicarle a la gente, ¿cómo se realizaría desde el punto de vista inicial? ¿Cómo empezaríamos con la ablación? ¿Se hace a través de una punción en la arteria, en la vena? Bueno, la ablación, como vos decís, puede ser a veces el último escalón, pero en algunos se utiliza en pacientes que son refractarios a la medicación, pero hay algunos pacientes donde uno lo utiliza como primera elección. Todo depende del tiempo de evolución de la arritmia, de la edad del paciente, de los síntomas que tiene el paciente. Y si uno elige una ablación, bueno, como decía, es un procedimiento invasivo, el paciente se interna, eso se hace en un laboratorio de electrofisiología o de hemodinamia. El paciente está con anestesia general, se hace una punción venosa y se ingresa un catéter hasta el corazón. Y a través de ese catéter uno manipula, o sea, ingresa catéter para generar la ablación, ya sea con calor o con frío, como les decía, y eso se utiliza generalmente, la localización es en las venas pulmonares, que en un gran porcentaje de los casos es el inicio de la fibrilación auricular. Estas venas desembocan en las aurículas, como decía, que son las cavidades superiores del corazón, y ese es el blanco que tenemos en la ablación. Y a través del frío o calor se va tratando de que no se pueda organizar la arritmia dentro de la aurícula. ¿Tenemos complicaciones con este procedimiento? Sí, por supuesto, es un procedimiento invasivo que no está exento de complicaciones, por eso es muy importante seleccionar adecuadamente el paciente que es candidato a ablación. Pues tenemos complicaciones menores, que son complicaciones propias de la punción femoral, que puede ser algún sangrado, un hematoma, o complicaciones mayores propias de poder perforación, taponamiento. Esas complicaciones se dan en un pequeño porcentaje, para aclarar un poco y llevar la información a la gente. Estamos hablando de menos del 1% aproximadamente. Son complicaciones Muy que bien. se ven poco frecuentemente. Nosotros elegiríamos esta técnica invasiva en un grupo de pacientes a expensas de un nivel extremadamente bajo de complicaciones, con una buena posibilidad de éxito y de mejora a futuro, ya que si nosotros tratamos a estos pacientes le vamos a mejorar la calidad de vida, sobre todo a estos pacientes, y van a reducir las chances de tener arritmia. Fundamentalmente sí, estos tratamientos que intentan restaurar el ritmo sinusal, el ritmo normal, están dirigidos fundamentalmente a mejorar calidad de vida. En lo referente a lo que es la tasa de efectividad de este procedimiento en el sanatorio aproximadamente, ¿de qué valores estamos hablando? Bien, la tasa de éxito de la ablación, si hablamos de un primer procedimiento, es entre el 60 y el 70%. Aclaro del primer procedimiento porque a medida que uno hace más ablaciones, en ese mismo paciente va aumentando la tasa de éxito. Por eso a veces se le dice a los pacientes que quizás requieran más de una ablación para lograr el mayor éxito del procedimiento. Bueno, esto era un poco la idea de hoy, brindarles toda la información posible de una arritmia que es muy frecuente, que la vamos a ver cada vez más a medida que va envejeciendo la población, saber que es una arritmia que debe tener una estratificación para ver si necesitamos o no anticoagulación, y sobre todo para tratar de mantener la frecuencia cardíaca en un buen valor o el ritmo propio del paciente, y así reducir las chances de complicaciones. Es muy importante que la conozcamos, por eso la traemos a colación, y bueno, agradecerle a Camila estar acá y espero que les sea de utilidad el video.
Bueno, gracias a vos, Nico, por la invitación. Un placer. Un placer.